Buenas tardes para todos, espero que hayan descansado el día de puente. Yo soy de los que se confunde, hoy pensé que era martes, creo que es miércoles, pero siempre me pasa lo mismo. Entonces vamos a comenzar hoy con SQL. Realmente vamos a iniciar las primeras sentencias o instrucciones del lenguaje estructurado de búsqueda que se llama SQL. Habíamos visto la vez pasada que existían varios tipos de comandos básicos de SQL. Por ahora, que hay 4 grupos. Por ahora vamos a empezar a trabajar 2. El primero, que es el DDL o el lenguaje para definición de datos. Y el segundo, que es el DML, que es el lenguaje para manipulación de datos. Además de eso, hay unas restricciones de integridad en la base de datos. Entonces vamos a practicar comandos como select, insert, update y delete. Estos son los comandos que me permiten hacer a mí lo que se llama el CRUD. Eso es acrónimo del inglés crear o create, read o leer, update o actualizar y delete o borrar. Es decir, todas las bases de datos relacionales tienen instrucciones especiales para realizar estas 4 operaciones básicas que se llaman CRUD. Crear o create, read o leer, actualizar y borrar. Bueno, las bases de datos relacionales, ya habíamos visto algo, tenemos que en estas bases de datos los objetos se almacenan, perdón, los datos se almacenan en tablas. Y una tabla es un objeto que guarda información. Entonces, por eso lo asemejábamos al libro de Excel, que mediante el uso de varias hojas puede guardar información en tablas dentro de las hojas. Entonces los datos también teníamos que los datos se relacionaban entre sí. Por eso el nombre de bases de datos relacionales. Es decir, si yo tengo una tabla que tiene alumnos, pues cada número, cada alumno tiene una numeración y pertenece al mismo tiempo a un grupo. Es decir, los que están en el curso A, los que están en el curso B, los que están en el curso C. Además de eso, tenemos que los alumnos cursan asignaturas. Entonces, por ejemplo, también tenemos las asignaturas numeradas y estas asignaturas corresponden a un nivel. Son de noveno, son de décimo, son de 11. Y tenemos grupos que me relacionan tanto los cursos como los alumnos. Y matrículas que me relacionan los alumnos y los cursos o asignaturas que están cursando. Entonces, siempre vamos a tener la relación mediante claves primarias, primary key, y claves foráneas o foreign key. Recuerden eso, ya lo habíamos trabajado antes, y ustedes tienen una tarea en la que debieron haber definido la clave primaria y la clave secundaria de las tablas. ¿Cómo les ha ido con esa tarea? La estoy recibiendo por correo porque me comunicaron ustedes que no los dejaba entrar a la forma de Google. Entonces, la pueden enviar por correo electrónico. Recuerden, Profes, si no te la dime. mando, si no la monto, a mí sí me dejó montarla, pero igual te la mando por correo para que Ah, todas te no. lleguen Si ya te como... dejó montar la tarea, déjala de sí. Sí, para mí Listo, es más gracias. ordenado de una vez porque eso me genera a mí una tabla. Pero es que hay algunos de ustedes que no, creo que desde el INVIMA no los deja acceder a ese sitio público como es Google Drive. Entonces, ese es el problema. Pero es por el INVIMA. Pues, por la ciberseguridad que necesariamente tiene que tener el INVIMA. Listo. Tenemos también que cada fila dentro de una tabla es un registro.
y que almacena los datos de un elemento en concreto y que cada columna es un campo que define el tipo de dato y el nombre de ese objeto. Entonces, si tenemos aquí que es el número 4 de la señorita Lourdes, que vive en Andalucía y que está en el curso 1EA. Y aquí tenemos el nombre del alumno, están Juan, María, Isabel, Lourdes, Julián, Sonia, hacia abajo. Ok, entonces una entidad, ya lo habíamos visto, es todo aquello de lo cual nos interesa guardar datos. Es decir, hacemos una entidad por cada tabla que nosotros en la que nosotros vamos a guardar datos. Por ejemplo, en este caso hay clientes, hay facturas y hay productos. Tengo 3 tablas diferentes, pero cada una de esas tablas en lenguaje de base de datos se llama entidad. En Excel se pueden llamar tablas, aquí las llamamos entidad. Veíamos también que el modelo entidad-relación estaba formado por campos o atributos referidos al mismo tema que nos interesa almacenar. Por ejemplo, en nuestra tabla de cliente tenemos un código de cliente, un nombre, un apellido, un domicilio y un teléfono. Este código sería nuestra clave primaria que me va a servir para relacionarlo con las demás tablas, porque fíjense que aquí el código de cliente aparece en la tabla de facturas. Y al mismo tiempo, de la tabla de facturas a la tabla de productos, pues tengo un código de productos. ¿Cómo funcionará el diagrama entidad-relación acá? Pues el cliente compra varios productos que están codificados y según la cantidad de productos comprados, yo hago una factura. Entonces recuerden, estábamos hablando que las relaciones entre cada uno de estos eran semánticas. Entonces, al final, ¿qué es lo que me interesa a mí? Pues tener una factura para poder emitirle al cliente, saber a dónde debo llevarle el pedido al cliente y actualizar el inventario o stock de productos después de haber hecho las compras. El campo o llave primaria se usa para hacer relaciones entre las tablas, porque identifica plenamente el registro que se está enlazando. Entonces aquí tenemos un campo clave para la tabla de grupos y así de la tabla de grupo lo podemos llevar a la otra tabla. Cada una de estas personas está asignada a un grupo y los grupos de por sí están asociados a un curso. Y en este caso, pues, están también asociados a un número de aula. Bueno, cuando una entidad tiene una clave primaria o llave primaria de otra tabla, ya sabemos, se denomina llave o clave foránea. Estas nos permiten relacionar las tablas entre sí. Entonces, fíjense que en rojo tenemos las claves primarias de la tabla de clientes, de la tabla de facturas y de la tabla de productos. Código del cliente, que sería ¿qué? Pues la identificación del cliente. Número de factura, que es una secuencia que no se puede repetir. Y el código del producto. Todos los productos tienen un código de barras que es único e identifica cada uno de los productos. Sin embargo, en la clave factura estamos recibiendo también la clave código de cliente y la clave código de producto, que vienen a ser claves foráneas, foreign key, de las tablas de productos y de las tablas de clientes. Entonces, en esa sola tablita de facturas tengo 2 claves foráneas y una clave primaria. ¿Listo? Recuerden, clave primaria me identifica plenamente, inequívocamente y de forma única cada uno de los campos de la tabla donde estoy trabajando. Pero para poder hacer la relación y decir, mire, el código del producto que se compró es tal, y eso es una caja de ceros de color negro que vale 13,000 pesos y me quedan 16 en stock. Eso lo hago mediante el uso de la clave foránea de la clave de productos.
Pero en la clave de productos, esta clave que estoy usando aquí es la primaria. De igual forma, para saber que le vendí a Pepito Pérez, pues yo tengo que saber el código del cliente de Pepito Pérez. Nombre Pepito, apellido Pepito, domicilio San Victorino, el teléfono, el número telefónico. Entonces, tanto código de cliente como código de producto están actuando aquí como claves foráneas. Entonces, repasando también, hay 4 tipos de comandos SQL que esto no es necesario aprenderse en la memoria. DDL, DML, DSL y TCL. Y cada uno de estos hace una partecita dentro del procesamiento que yo hago a la base de datos. Entonces, hay un lenguaje con el cual yo defino los datos y se usa para crear los objetos de base de datos y describir al mismo tiempo su estructura. ¿Cuál es el objeto de la base de datos que tiene estructura? Repito, ¿cuál es el objeto de una base de datos que La tiene entidad estructura? o tabla. Exactamente. Entonces, el DDL me sirve para crear las tablas. Con este yo creo las tablas. ¿Sí? Hay otro que se llama el DML, que es el lenguaje para manipulación de datos. Este me afecta los datos. Entonces, ¿qué podría hacer con esto? Pues puedo cambiar los datos, ¿sí? Los puedo cambiar o los puedo actualizar, ¿sí? ¿Por qué? Porque los datos no son perennes. Yo puedo cambiar los datos. Y dentro de las tablas de datos, pues existen sentencias específicas de DML que me permiten modificar o manipular esos datos. Tenemos el DSL, que es el lenguaje para control de datos. Este me otorga permisos y me restringe el acceso de los datos a los usuarios. Recuerdan que una de las cosas que nos pueden hacer los sistemas de gestión de base de datos es definir tipos de usuario diferentes. Hay un superadministrador que puede hacer absolutamente todo. Habrá unos administradores que podrán actualizar las bases de datos, que podrán crear las bases de datos, que podrán modificarlas. Y habrá unos usuarios que podrán solamente ingresar datos en ciertos campos y hacer consultas. Mediante ese tipo de esquema, lo que yo hago es proteger la integridad de la base de datos. Es decir, no todo el mundo puede echarle mano a la base de datos. Todos la pueden consultar, claro, sí, consultar, utilizar, hacer subqueries, etcétera. Pero no todos pueden cambiar la estructura o modificar los datos. Lo mismo hace uno con las hojas de Excel. Uno las protege para que nadie las cambie o le dice, mire, puede cambiar esto, pero no esto otro. Y puede ajustar también la estructura del libro para que nadie lo modifique. Y finalmente está el TCL, el lenguaje de control de transacciones, que se refiere al proceso de gestión de las transacciones desde y hacia la base de datos. Entonces vamos a empezar con el Data Definition Language, DDL. La primera instrucción que nosotros vamos a ejecutar siempre pues es esta, create. ¿Qué significa create en Spanish? Create en Spanish, ¿qué significa? ¿Nadie? Create. Crear. Crear. Claro, crear. Entonces, cree se usa para crear objetos en la base de datos. Es decir, puedo crear la base de datos y crear la tabla. ¿Cuál es la diferencia? Ah, pues es que aquí le digo create database y aquí le digo create table. ¿Qué va primero? ¿La tabla o la base de datos? La La base de tabla datos. primero, ¿no? La base de datos, sí señor. La base de datos. Porque recuerden que la base de datos es como un libro de Excel que tiene varias hojas. Entonces, en esta base de datos nosotros podemos tener varias tablas. Es decir, primero vamos a tener que ejecutar el create database y después el create table.
¿sí? Fíjense bien en la sintaxis. Esto que está entre comillas, esto es un texto. Un texto. Y todas las instrucciones de SQL finalizan con un punto y coma. Entonces, al decirle punto y coma, desde el editor de texto hacia el motor de la base de datos, pues el motor va a entender, aquí hay un punto y coma, esto finaliza la instrucción. Y entonces ejecuta la instrucción. Sí, porque en Jaime, una SQL, pregunta. dígame. Es que me confundí. Ujú. Si las bases de datos están conformadas por tablas, ¿por qué primero se crea la base de datos y después la tabla? Pues es que hay que primero crear base de datos, decirle al lenguaje, utilice esta base de datos, y ahí sí comenzar a hacer las tablas. Es el orden. Sí, eso es como cuando usted llega en Excel y le dice, archivo libro en blanco, ¿cierto? Libro en blanco va primero, y entonces aquí dice, no, pues, tabla 1, Ok, ya. y aquí le dice, tabla 2. Pero usted tuvo que crear este libro en blanco antes, Antes, sí, claro. o abrirlo, ¿no? Porque si no estaba creado, lo crea. O de todos modos, usted puede llegar y decirle, créelo, perdón, ábralo. Y entonces, una vez abierto el libro de Excel, usted puede ir revisando cada una de las hojas del libro que se asemejan a las tablas en la base de datos. Pero lo leyó primero, es decir, primero abrió la base de datos, ¿sí? Si ya está creada, la abre, la utiliza y la cierra. Igual que en Excel, usted crea el libro si no existe. Si ya existía previamente, lo abre, crea las tablas mediante las hojas, llena los datos y ahí sí lo vuelve a cerrar. ¿Listo? Bueno, entonces, ese Buenísimo. es el primera palabra clave. Ustedes saben que los lenguajes de programación tienen palabras claves, es decir, si yo le digo create database, yo no le puedo decir que la base de datos se llama database. No, toca ponerle un nombre diferente a estas palabras reservadas, porque pues él va a entender cómo así que crear una base de datos que se llame base de datos. No entiendo. Ahí el programa dice, no entiendo, no se puede. No puede hacer eso. Bueno, comando alter, se utiliza para corregir los objetos en la base de datos una vez ya sea creada. Por ejemplo, editar el nombre de una tabla existente. Por eso se llama alter, de alterar o de cambiar. Entonces yo le digo alter table, el nombre antiguo, y rename to. No nombre. Rename to es como si uno quisiera, por decir algo, no. A mí hágame el rename to y que me digan Brad Pitt. Sí, claro que me digan nomás, ¿cierto? Ese rename to es renombrar como o renombrar a. Entonces cámbiele el nombre a esta tabla y renómbrela como esta. Que es lo mismo que hace uno, por ejemplo, en el administrador de archivos, cuando uno tiene este archivo que se llama joins, entonces le dice aquí clic derecho, hombre, clic derecho, y aquí hay ay, no parecía. Aquí está el cambiar nombre. Entonces yo le digo joins 2025. Entonces ya le cambié el nombre al archivo. Y así puedo hacer yo con todos los archivos. Entonces también puedo hacer lo mismo con las tablas de datos, con las tablas dentro de la base de datos. Drop, que es la acción de botar a la caneca. Sí, o sea, cuando yo cojo el papel y lo apachurro y le tiro sobre en la papelera, estoy haciéndole un drop a ese papel. O cuando la novia lo cogía a uno y le decía, chao, hasta luego. Entonces le hacían un drop, lo botaban. Entonces drop borra los objetos en la base de datos. Entonces aquí puedo hacer un drop database que me borra la base de datos.
O puedo hacer un drop table que me borra toda la base de datos, toda la tabla que está dentro de la base de datos. ¿Habrá forma de hacer un borrado condicional? Sí, como en Excel sería un sí punto borrar. Pues sí, yo no necesariamente tengo que borrar todos los elementos de la tabla, sino que puedo, utilizando otra cláusula u otra sentencia, otra palabra clave de SQL, decirle no, bórreme solo los nombres que empiecen por la letra J. Y listo, me borra solamente los nombres de la letra J. O bórreme los datos de esta tabla que sean anteriores a octubre del año 2025. Sí, entonces borra todo lo anterior y me deja a partir del 1 de octubre del 25 todo lo que ha recibido. Entonces yo puedo hacer ese tipo de cosas, pero eso es borrar objetos dentro de la base de datos. Show. Jaime, Dígame. ¿por qué create y drop se pueden utilizar con la base de datos y la tabla y en cambio alterar solamente con la tabla? Porque el primero me permite crear los objetos, ¿sí? Y el segundo me permite borrar los objetos. Creo que Alter también se puede trabajar con database, Alter Database. Pero, pues, como yo soy desconfiado y yo no me aprendo las cosas de memoria, le voy a preguntar a mi amigo que sabe todo si efectivamente se puede hacer. Alter Database también existe, ¿sí? Pero, sí, Alter, si está aquí en IBM, en Microsoft, en Postgres, sí hay un Alter Database. Y en Oracle, sí, Alter Database también existe. Entonces, y creo que aquí digo para corregir los objetos, pero también hay un Alter Database. También con un Alter Table y un Alter Database. Es que ¿cómo me explico? Hay muchos más comandos de SQL de los que estamos viendo acá, ¿no? Por ejemplo, yo le digo listado o sentencias SQL estándar. Y entonces él llega y me muestra, pero lista, hombre. Bueno, aquí hay más. A ver, lista. Entonces aquí hay alter table, es decir, fíjense que yo por eso no les recomiendo ningún libro de bases de datos, porque ya todo está en internet. Hay muchísimos comandos, ¿sí? Muchos, muchos, muchos. Entonces, pues yo no soy de los que se aprende todo eso de memoria, ¿sí? Sencillamente, ¿cuáles son los comandos más utilizados? Y normalmente yo uso copialina, ¿sí? Yo uso copialina, ¿sí? Para no equivocarme. Primero la pruebo y después sí se las paso a ustedes. Pero sí, hay un listado de comandos bastante grande. ¿Cuántos? Ni idea. Yo no sé cuántos hay. Bastantes. Solo que estamos empezando por los más utilizados en el lenguaje de definición de datos. Bueno, entonces íbamos en Show. Show me muestra todas las bases de datos que yo tenga o todas las tablas. ¿Sí? Entonces, si yo le digo Show Databases, no se les olvide el punto y coma al final para finalizar la sentencia, me muestra un listado de todas las bases de datos. Después yo le digo use una de las bases de datos para trabajar con ella. Es decir, use le estoy diciendo, oiga, utilice, seleccione, voy a trabajar con esa base de datos. Entonces yo le digo use database, nombre de la base de datos, y primero las muestro, ¿sí? Porque uno no se acuerda cuáles son las bases de datos que tiene. Y después le digo use tal base de datos. Y dentro de esa base de datos, ya cuando le he dicho use, le digo show tables. Show tables lo que hace es listarme todas las tablas de la base de datos, en particular después de haber utilizado use. Entonces, primero, muéstrenme las bases de datos. Segundo, voy a trabajar con esta base de datos. Tercero,
muéstreme las tablas que tienen esa base de datos. Y si yo quiero ver la información sobre las columnas, le digo describe, describe, ¿no? Describe y el nombre de la tabla. Entonces, esto me muestra la información sobre las columnas de la tabla seleccionada. Entonces, como les dije antes, estos comandos sirven para hacer el famoso CRUD. Create, Read, Update, Delete, sobre los datos que están en las tablas. Crear bases de datos y tablas. Leerlas, actualizarlas con alter y delete con draw. ¿Sí? El comando más usado, que es el que se utiliza para leer, se llama select. ¿Sí? Hagan de cuenta que select es lo mismo que buscar V o buscar X de Excel. Son exactamente, es decir, no exactamente lo mismo, pero tienen la misma filosofía. Cuando yo le digo, oiga, tráigame de esta tabla los nombres y la edad que tengan este parámetro. Es como si estuviera diciéndole, hágame un buscar X con este parámetro y con esta otra y devuélvame tales y tales parámetros. Entonces, el select es el comando más utilizado porque es el que me permite acceder a los datos. Recuerden, como usuario, yo accedo a los datos, pero los datos que voy a ver van a estar en la memoria del computador mientras yo los vea. ¿Sí? Yo no estoy accediendo, no estoy haciendo ni una copia, ni estoy accediendo directamente a los datos que tiene la base de datos. No. Select lo que hace es traerme un grupo de datos que yo haya definido y ponerlo en memoria para que yo pueda trabajarlos. Pero no va a alterar las tablas en la base de datos originales. ¿Sí? No lo hace, solamente los copia en memoria RAM. Entonces yo le digo, vea, seleccione el nombre y el cumpleaños de la tabla que se llama Friends. Este from significa desde. ¿Sí? Cuando uno viaja from Bogotá to Anapoima. ¿Sí? Entonces es desde Bogotá hacia Anapoima. Entonces, from es desde. ¿Desde dónde? Pues desde esta tabla. ¿Sí? Esta es una tabla. ¿Dónde está esa tabla? Pues en otra base de datos. Dentro de una base de datos habrá esa tabla que se llama amigos. Entonces lo que yo le digo aquí es, oiga, tráigame el nombre y la fecha de cumpleaños de la tabla que yo nombré como amigos, como friends. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser la respuesta? Pues me va a traer el nombre y la fecha de cumpleaños de esa tabla. ¿Sí? Y me va a listar los nombres y fechas de cumpleaños. Esa es la sentencia select, es la que más se utiliza porque es la que me permite a mí consultar datos, ¿sí? Traer datos. Insert, pues su nombre lo dice, inserta, permite la entrada de datos en filas que ya están existentes, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí, por ejemplo, en el dice insert into, o sea, inserte dentro o inserte en la tabla que se llama Friends, la tabla que se llama Amigos, pero me toca decirle qué es lo que va a insertar. Ah, pues va a insertar en la columna nombre y en la columna cumpleaños, ¿sí? O día de nacimiento. Fíjense que aquí yo tengo parámetros encerrados entre paréntesis y separados por coma. Entonces, tanto en la columna de nombres como en la columna del día de nacimiento o fecha de cumpleaños, yo voy a insertar un dato. ¿Cuál dato? Entonces, para eso utilizo la palabra values. Values son, pues, qué valores vamos a insertar en name y qué valores vamos a insertar en birthday. O sea, ¿cuál es el nombre del amigo? Billy Joel. ¿Cuál es el cumpleaños? No, pues el 5 del septiembre del 49. ¿Sí? Entonces, estos dos datos pasarían a ser
parte de la tabla que se llama amigos, de la tabla friends. ¿Por qué? Porque yo los acabo de insertar. Jaime, una pregunta ahí. O sea, o sea, yo ahí entiendo que se va a insertar el dato literal, ya, pero ¿y si el dato proviene de una fuente, o sea, de un formulario o algo que se diligencia? Tocaría leer el archivo, ¿sí? Y sí, y se puede hacer la inserción desde una tabla hacia otra tabla. Pero tengo que tener esa tabla definida dentro de la base de datos. De todos modos, me suena su pregunta y no sé cómo se insertan desde CSV y desde Excel. Así en SQL. ¿Por qué? Porque los manejadores de bases de datos, el software de manejo de bases de datos, si le dice usted archivo importar, sí, como aquí cuando uno dice aquí en Excel archivo y debe importar, ahí no hay un importar. Archivo, no, sí, hay un importar. Lo que pasa es que en Excel está en datos. Sí, en datos yo puedo obtener datos desde un archivo de Excel, desde texto, de otro tipo de archivos o desde las mismas bases de datos. Pero esto lo hace es un asistente que se llama Power Query. Entonces, como es un asistente, en las bases de datos también se hace, por ejemplo, importación de archivos de Excel. ¿Sí? Yo puedo importar desde Excel. Y algunas instrucciones, pero ya dependen del tipo de la base de datos, hacen la importación directa de archivos como CSV o de Excel dentro de las tablas de la base de datos. Pero eso ya es peculiar a cada una de las bases de datos. ¿Sí? Pero de todos modos, al lugar su pregunta, tocaría averiguar si, pues de una vez lo voy a hacer. Mm, Estándar. Listo. No, ve, lo que yo me acordaba. No existe un único comando estándar para importar SQL. ¿Sí? En SQL no se puede. Depende del sistema de base de datos que uno use, MySQL, Postgres, SQL. Entonces, las opciones son load, data in file o copy en Postgres. Entonces, cada uno de los manejadores de bases de datos me permiten a mí importar archivos CSV o archivos Excel eh, en SQL estándar. ¿Sí? Entonces, no existe un método específico, pero los manejadores de bases de datos, o sea, el software que gestiona la base de datos, sí normalmente traen esos dos. Sí, traen esos dos para importar CSV y para importar tablas de Excel los traen como un comando. Yo me acuerdo que en Oracle era un botoncito, usted le daba clic a ese botoncito y le decía, ¿dónde está la tabla? ¿Y cuáles son estos? Y ¡pum! Lo convertía en una tabla de SQL. ¿Sí? Pero tocaba utilizar un comando diferente o irse por una parte del programa que era específica para eso, era diferente a los comandos SQL. Entonces, no sé si le quedó clara la respuesta. Sí, porque Sí, sí, señor, claro que sí. el SQL básico, así estándar como tal, no lo hace. Debería, ¿cierto? Debería, pero no lo hace. Bueno, entonces ya vimos select, insert. Delete, fíjense que este es delete y tenemos el drop. Entonces el drop se usa para las bases de datos y para las tablas, pero con el delete yo puedo eliminar o borrar los datos de una tabla, no la tabla entera. ¿Sí? Solo los datos. Entonces aquí le estoy diciendo delete from el nombre de la base de datos, where, o sea, borre de
esta base de datos que está acá, donde el nombre es igual a un parámetro y fíjense que aquí puedo utilizar también la i y el cumpleaños sea el 02 del 06 del 62, del 62. Entonces borraría Axel Rose de ahí con la sentencia más completa, delete from, aquí viene el nombre de la tabla, where name, recuerden que debe ser un campo de la tabla friends, el nombre de la persona entre comillas, y que el cumpleaños sea el 02 del 06 del 62. Si alguna de estas dos condiciones no se cumple, no me borra nada. ¿Por qué? Porque aquí le estoy diciendo and. Y recuerden que la and me obliga a que se cumplan las dos condiciones, es decir, tanto que el nombre sea Axel Rose como que el cumpleaños sea el 02 de junio del 62. Profesor, Dígame. y ahí lo que ocurre es que se elimina toda la fila No. Al contrario. o solamente esos dos datos en Perdón, particular sí, de la, se elimina toda la fila que corresponda a este nombre. todo lo que haya en la fila. Sí, todo lo que hay ahí. Se borra Oh. todo ese registro, toda esa fila. Sí, señor. Ok, gracias. Bueno, la otra sentencia es update. Permite modificar o cambiar los datos existentes en una tabla. Entonces, por ejemplo, update friends, esta es la tabla, ponga cumpleaños set al 02 del 20 del 67, cuando, o donde más bien, where, el nombre sea Kurt Cobain y la fecha de nacimiento sea esta. Entonces estaría, si estas dos condiciones se cumplen, me estaría cambiando esta fecha del 04 del 05 del 94 por esta del 0220 del 67. Entonces estaría cambiándome solamente esa fecha, ¿sí? La fecha original era 0405 del 94. La fecha nueva va a ser 0220 del 67. Entonces va a cambiarme esa fecha. Me va a actualizar, me va a modificar el tamaño. Y esa es la instrucción update. Yo creo que ustedes ya se dieron cuenta que las instrucciones tienen una serie de palabras auxiliares, ¿sí? Como set, como where, como from, como into y por ahora, y from aquí otra vez, ¿sí? Son palabras auxiliares que me permiten a mí escoger o poner condicionales. Si yo le digo, no, muéstreme el nombre y el apellido, pues me muestra el nombre y apellido de quién sabe qué tabla, de cuántas tablas. Pero si yo le especifico qué tabla, pues me hace, es decir, únicamente trabaja con la tabla que yo le estoy especificando. Lo mismo acá, insert into. Entonces le doy un campo, perdón, le doy una tabla y le doy los dos campos en los cuales tienen que insertar valores nuevos. Lo mismo con update. Actualíceme los amigos poniéndole el cumpleaños a esta fecha cuando su nombre sea este y al mismo tiempo tengan esta fecha de cumpleaños. Entonces, me cambia las fechas de cumpleaños. Profesor, una pregunta. Dígame. En la diapositiva anterior, si es posible, profesor, qué pena. Acá. Todavía no la visualizo. No, tal vez la anterior. Sí, la de insert. Ahí se inserta un registro por dos campos que tienen nombre y cumpleaños. Pero suponiendo que la tabla tuviera más campos y uno solo definiera esos dos, ¿qué pasa con los campos no definidos? ¿Los pone en blanco o los... Sí. o no aplica o qué hace? No, quedan vacíos. Quedan en blanco. Quedan vacíos.
Si Ok. por decir algo yo le tengo name, tengo birthday, tengo city of birth, tengo country, tengo tal cosa, los campos que no estén especificados con valores nuevos van a quedar en blanco. Van a quedar en blanco. Jaime, ¿y si uno de esos valores que queda en blanco es la llave primaria? Uy, muertos, no se puede. Ese sí es un horror. No, eso no se puede hacer. No se puede hacer eso. Yo debo ponerle siempre llave primaria. De hecho, cuando yo defino las tablas, hay una sentencia que dice no null, se me olvidó, pero sí existe. Hay una sentencia que dice no nulo, sí, vea, no nulo. Sí. Yo le digo no nulo. Le digo, no puede ser nulo, no puede ser nulo. Entonces, si le digo que no puede ser nulo, pues obligatoriamente el programa o el manejador de la base de datos me va a decir, oiga, ¿qué le pasa a usted, mano? Ese campo no puede quedar nulo. Yo no, ay, sí, es decir, recuerden que los programas, cuando uno la está embarrando, le avisan, como por ejemplo cuando uno está en Excel, le marca un error cuando uno comete un error de cualquier tipo, le dice, mire, aquí hay un error. Y uno dice, venga a ver, ¿por qué es el error? Ah, es que vea, escribí la suma con N, ¿sí? O me faltó un punto y coma, no separé esto. Es decir, siempre vamos a cometer errores de digitación, sobre todo cuando estamos empezando, siempre. Pero cuando yo le digo que este valor no es nulo o cuando yo defino este valor como primary key, ese primary key de por sí me dice, mire, este valor no puede ser nulo y tiene que ir incrementándose. ¿Sí? Entonces sí hay una salvaguarda para eso, porque cuando yo definí la base de datos, le dije, mire, esto no puede quedar nulo. De pronto la ciudad de donde nació puede quedar nula. Sí, nadie sabe, nadie se acuerda, a todo el mundo se le olvidó. Pero hay cosas como la primary key que no pueden quedar vacías. Y O dentro de sea que, las... perdón, Jaime. No, siga, O sea que en el caso de ese ejercicio de insert, si el nombre y la fecha de cumpleaños no fueran la llave primaria, yo tendría que insertarlo con un tercer dato que corresponda a la llave primaria. si usted está creando un dato nuevo, sí tiene que ponerle llave primaria. Si está cambiando uno que ya existe y que ya tenía clave primaria, no. Pero si está creando un dato nuevo, sí tiene que ponerle clave primaria. Y explícito aquí, ¿sí? Aquí tendría que decir clave primaria tal, nombre, clave primaria tal, o clave primaria, coma, nombre, coma, fecha de cumpleaños. Y usted tendría que darle aquí valor de la clave primaria de este, más el nombre y el cumpleaños. Tendría que definirlo dentro de este conjunto de datos. Sí, esto es un conjunto de datos, ¿no? Si está separado por coma, dentro de ese conjunto de datos tendría que definirlo. Decirle, no, la clave primaria de este es el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahí sí dice Billy Joel y la fecha de nacimiento. Pero tiene que definírselo. Vale, listo. Ya voy entendiendo. Ok. Igual que cuando uno está trabajando en Excel. A veces en Excel uno puede dejar columnas en blanco, pero hay columnas que no puede dejar en blanco. No se puede, porque pierde la interoperabilidad con otras fórmulas o con los datos de otras tablas. ¿Alguna otra pregunta hasta ahora? Listo, entonces sigamos. Aquí están las restricciones, ¿sí? Por defecto, la restricción se llama así, default, por defecto. Pasa un valor por defecto, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, en cargos, in por defecto, 30,000, listo. Entero por defecto. No nulo.
¿sí? No nulo. Prohíbe los valores nulos o vacío. O por ejemplo, cargo ID es int, not null, o sea, un número entero que no es nulo, es decir, tiene que tener un nombre. Hay otra restricción que se llama unique, único, ¿sí? Único. Asegura que todos los valores de esa tabla sean únicos. Entonces, cargos, un número entero, pues este campo que sea único. Primary key, porque yo también le puedo definir aquí que ese campo sea mi clave principal, o mi clave primaria. Entonces, al darle primary key es como si yo hiciera un not null y un unique al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces yo le digo, no, esta columna va a ser la de la clave primaria. Y con eso estoy asegurando que primero no sea diferente, es decir, no sea nulo, ¿sí? Que no esté vacío y que al mismo tiempo sea único, que no se repita dentro del resto de campo, de registros de ese campo. Check. Establece restricciones sobre los valores pasados a la tabla. Entonces yo le puedo decir que cargos, que sea un tipo entero, pero que me haga un check que cargos sea mayor que 20.000, mayor o igual. Entonces, el número que identifica el campo cargos no puede ser, no, tiene que ser mayor o igual que 20.000. Ahí dice mayor o igual que 20.000. Sí, tiene que ser mayor o igual que 20.000. Entonces empieza en 21.001, 21.002, etc. Por ejemplo, para las cédulas, yo le puedo decir, no, mire, las cédulas tienen que ser mayores o iguales a, qué sé yo, a 40 millones, ¿sí? O 35 millones, porque pues ya esas son personas que muy pocas personas pueden llegar a tener un número de cédula que empiece por 35 millones. Alter, este es de alterar, de modificar los nombres de las columnas, agrega o elimina una columna. Entonces aquí le digo, alter table, salarios, póngale una restricción, un constraint, que sea a prueba de focos, perdón, a prueba de bonos, cuando, después de haber chequeado, que el salario sea mayor o igual que 2 billones. Entonces, vea, alter table, altere la tabla de salarios, añada un nuevo campo que se llame apruebe bonos, pero únicamente haga eso cuando usted chequee que el salario es mayor o igual que 20 millones. Entonces, ahí se pueden alterar las tablas. Y foreign key, que también debo No definirla. entendí ese último, Jaime, perdón, discúlpame. ¿Cómo? No entendí Listo. ese último. Ok, alter table. Entonces, fíjese bien en la sintaxis. Toma la tabla, añade un constraint. Este constraint es un campo nuevo, es decir, haga de cuenta que es esto. ¿Dónde está? Aquí voy a insertar columna. Ah, no, insertar columna, mano. Insertar columna. Ah, bueno, es que aquí no tengo nada, es que se está vacío. Vamos a ver acá. Ese add constraint, bueno, aquí voy a insertar una columna. Ya inserté una columna nueva, vea. Eso hice. Esa opción que acabo de hacer ahí es esta misma. Añada en la tabla salarios, póngale un constraint que se llame apruebe bonos. ¿Sí? Y verifique o chequee, ¿sí? Porque nosotros también usamos chequear, que el salario sea mayor a 2 billones. Es decir, lo hace y chequea de una vez que el salario sea mayor que 2 millones. Luego, si este valor se cumple, si esta condición lógica de acá se cumple, pues me va a poner el apruebe bonos. Si no se cumple, ¿qué va a poner? Pues nada, no pone nada.
Por eso chequea o valida o verifica que este salario, ¿sí? Este salario sea mayor a 2 millones para poder adicionar esa palabra que se llame aprobémonos. Cuando estemos trabajando es más fácil de entender. Vale, listo. No te preocupes. Bueno. Y la última restricción es la de foreign key, o sea, clave foránea. Entonces yo uso la clave foránea dentro de la tabla que estoy trabajando como un campo adicional para poder relacionar o conectar esas dos tablas. Entonces fíjense que lo que dice aquí, create table empleados. Esta es la clave empleados. ¿Qué tiene? Un empleado ID, que es un número entero, que no es nulo y que es la clave primaria. Además de eso tiene un nombre, que es un varchar, o sea, el tipo de dato varchar es aquel que es una variable de texto, ¿sí? Variable de texto o variable de caracteres, que en este caso es de 17 caracteres de longitud y que no se anula. Es decir, tiene que ponerle algo ahí, tiene que decir algo en el nombre. Y en el apellido también. Un varchar de 17, que es el que me permite escribir un apellido de 17 caracteres máximo y me obliga a que no sea nulo. Es decir, yo tengo que ponerle al menos un apellido. No, que usted tiene solo un apellido, bueno, perfecto, sirve. Que tiene dos, no, utilice el primero o el que más le guste. Pero entonces me está obligando a poner un ID de empleado que no sea nulo y que sea la clave primaria. Después, un nombre que tiene que ser de varchar 17, es decir, de 17 caracteres alfanuméricos y no puede ser nulo. Y de la misma forma, el apellido no puede ser nulo y también tiene que ser una cadena de máximo 17 caracteres. ¿Sí? Entonces, eso me crea una tabla. ¿Qué es lo que realmente hace? Entonces, tiene un empleado ID, hace esto, empleado ID, empleado ID, aquí hay otro nombre y aquí hay un apellido. Listo. Este de aquí dice que es un número entero. Pues, número entero. Número entero. ¿Dónde está? Número. Perdón, de aquí en adelante van a ser números. Listo. Quedaron como números. Este de acá que se llama nombre, me está diciendo que es un varchar de 17. ¿Cómo lo podría hacer en Excel? Pues en datos yo tengo una forma de verificar, decirle que esto sea una longitud de texto menor o igual que 17 caracteres. O sea que aquí yo no podría sino poner un texto, pero no puedo darle un texto de más de 17 caracteres. Me manda un error. De la misma forma, aquí me está diciendo, no, eso puede tener máximo 17 caracteres y no puede ser nulo. Y la última, pues la misma. Entonces tendría que ampliar esta restricción de datos. Que solamente me puede permitir longitud de texto menor o igual que 17. Entonces, ahí ya tengo yo las dos restricciones. Entonces, fíjense que no es nada diferente a lo que uno hace en Excel. No, es lo mismo. Pero me parece que toca escribirlo de otra manera. Un nombre que no sea nulo, es decir, tiene que tener algo
y que tiene máximo 17 caracteres. Lo mismo que el apellido. Ahora miremos la modificación. Fíjense que aquí estamos creando la otra tabla, que se llama salarios. Entonces, la primera columna va a ser sueldo ID, que es un número entero, no nulo, y es la clave primaria. Entonces, aquí le voy a poner sueldo ID, sueldo ID. Listo. Sueldo ID que no puede ser nulo ni nada, entonces vamos a dejarlo con número, ahí está, sueldo ID como número. Y que de una vez es la clave primaria. ¿Sí? Entonces aquí lo marca, ¿sí? El programa lo marca como que ese sueldo va a ser la clave primaria de esta tabla de acá. De igual forma, el empleado ID también es la clave primaria de la otra tabla. Listo. Y no puede ser nulo, obviamente. Bueno, después viene el salario. ¿Sí? Sí, salario. Ahí dice int, no nulo. Número enteros. Yo había creado aquí algo. Ok. Entonces, salario, que tiene que ser un número entero. Listo. Tiene que ser obligatoriamente un entero, pero no es nulo. Eso no puede dar cero. Ahí dice, no puede ser nulo. Y puedo poner el empleado ID como clave foránea. Ahí está. Empleado con eso. Y referencias. Bueno. Fíjense que aquí yo le pongo foreign key. Le estoy diciendo de una vez que este empleado de aquí es este mismo empleado de acá. ¿Sí? Estoy definiéndolo como clave foránea. Entonces, esta clave foránea pasa a ser, perdón, esta clave primaria pasa a ser la clave foránea en la segunda tabla. Y al mismo tiempo, le digo que referencie los empleados como el empleado ID. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí le estoy diciendo yo, oiga, esta es la clave foránea. Entonces, referencia cada vez que se use al empleado ID, que viene a ser ¿qué? Pues la clave foránea de esta tabla, porque aquí ya la habíamos definido nosotros como clave primaria. Entonces, eso son restricciones. Entonces, ¿cómo funcionan las restricciones? El código del cliente en facturas debe cumplir que existen clientes y que sea clave primaria. Entonces, si en facturas yo tengo un código de cliente que existe en la tabla de clientes y que además es la clave primaria, es decir, no se repite, es único, inequívoco, etcétera, pues ese sí sirve para hacer las facturas. Pero el código de producto o pago de facturas debe cumplir que existan los productos, que existen productos y que sea la llave primaria. O sea que aquí tendríamos que poner como clave primaria el mismo código de producto y pues que exista y que sea la clave primaria en esta para que pueda pasar a ser clave secundaria o clave foránea
en la tabla de facturas, en la tabla de facturas. Entonces, sí me toca definirlas primero en su respectiva tabla como clave primaria y en la tabla donde voy a utilizarlas como auxiliares, definirla como una clave foránea o una clave secundaria. Y SQL tiene las instrucciones para definir eso. Bueno. Restricciones de inte. ¿Hasta aquí estamos todos? ¿Hasta aquí vamos? Sí, señor. Recuerden que son palabras que están en inglés y que significan una acción. No son todas las palabras, son muy sencillas. Restricciones de integridad o integrity constraints. No, Jaime, yo estaba tratando de recrear eso eso que dice ahí textualmente, recrearlo como en código. ¿Y cómo quedaría? O sea, sería que un null. No, ahora lo O vamos sea, a hacer. ok, listo. Ahora lo vamos a hacer. De hecho, vayan probando si voy a copiar una dirección de internet en el chat. Por favor, verifiquen si la deja abrir. Por favor. A ver, es esto. Esto me permite a mí escribir sentencias SQL y salvarlas y ver cómo funcionan. Entonces, por favor, verifiquen si ese enlace sirve, si son tan amables. Si les abre y les muestra Sí, una señor. pantalla. Sí, me lo deja ¿Sí? abrir. Listo. Listo. Y hay más, ¿no? Aquí ahí está hay más. Es decir, para trabajar SQL en línea hay bastantes. Es decir, existen varias posibilidades de trabajar SQL en línea. ¿Sí? Entonces, muchas gracias por haber verificado. Me alegro que funcione. Permítanme un segundo, por favor. Un momentico, por favor. Es que eso de hacer achú en plena clase no me gusta. A todos nos da. Listo. Entonces sigamos acá. Bueno, entonces esta integridad referencial me asegura que toda tabla tiene una clave primaria y que cuando yo utilice una clave secundaria o una clave foránea, esa misma sea clave primaria de otra tabla. Bueno, entonces, ¿cómo se trabajan o cómo trabaja esto? Especificando el tipo de dato que yo puedo ingresar en la tabla. ¿Sí? Como el comando de validación de datos de Excel. ¿Sí? Es decir, recuerden, todos los programas trabajan muy similarmente. Entonces, cuando yo uso el comando alter, ¿sí? Cuando ya tengo la tabla creada, si le digo nombre de la tabla, añada una restricción, el nombre de la restricción, el tipo de la restricción y alter la tabla con el nombre de la tabla y dígale drop, o sea, deseche el nombre de la restricción. Entonces, ahí entre constraints y restricciones, pues yo puedo restringir, limitar, obligar a las personas a que obligatoriamente cierto tipo de datos sea el que se inscribe ahí, como cuando yo diligencio un formulario, ¿sí? Me obliga. Bueno, entonces vamos a hacer la práctica de comandos básicos SQL. Todos los comandos en SQL tienen esta misma estructura. En este caso, yo tengo aquí la cláusula select, que es la cláusula que selecciona o busca o me trae datos desde una tabla. Esta sentencia o comando es lo que se llama una palabra reservada dentro del lenguaje.
Yo no puedo hacer una columna que se llame select porque no va a funcionar. Es una palabra reservada. Aquí le estoy diciendo cuál es la columna. Entonces tráigame del nombre del cliente, de la ciudad y el país. ¿Sí? Entonces tráigame esas 3 columnas. Necesito los datos del nombre del cliente, la ciudad y el país donde quede esa ciudad. Y aquí viene la otra cláusula, from. La cláusula from es de dónde voy a leer la información que yo quiero seleccionar. Ah, pues del nombre de la tabla que se llama customer. De esta tabla que se llama customer. De esa tabla voy a traer los nombres de los clientes junto con la ciudad y el país en donde viven. ¿Sí? Y también aparece la palabra where. ¿Dónde? El país que debe, este country debe ser, sí, fíjense, es una de las columnas o campos que yo tengo dentro de la tabla que se llama Customer Name. Está el Customer Name, está la ciudad y está el país. Y yo lo que quiero traer es todos los Customer Name y la ciudad. ¿De dónde? Pues del país Gringolandia. Entonces, sí, dentro de toda la columna hay varios datos que tiene el país como USA, pues me los va a traer y me los va a listar acá. ¿Sí? Me los va a traer todos los que digan USA. ¿Sí? Entonces estará Donald Trump, estará Ronald Reagan, estará, qué sé yo, los gringos, la cantidad de gringos que hay. ¿Listo? Entonces, pero aquí este where actúa como un condicional, ¿sí? Como un condicional, como un sí en Excel. Dicen, esto es como decirle, sí, tráigame, búsqueme esto, sí, country es igual a Estados Unidos. Es un condicional, es una cláusula condicional. Por eso aquí lo llamo condición. El país tiene que ser Estados Unidos. ¿Qué pasa si dice Canadá? Pues no, esos no me los traiga. ¿Por qué? Porque es que yo estoy buscando los gringos. No me traigan los canadienses. ¿O qué pasa si dice Rusia? Entonces no, va a traer eso los gringos, los rusos no, allá los va a dejar quietos. Solamente cuando se cumpla la condición especificada por la cláusula where, el select me va a traer el nombre del usuario, la ciudad y el país desde la tabla de customers o la tabla de clientes cuando se cumpla la condición de que el país sea Estados Unidos. ¿Sí? Eso es. Entonces, fíjense que es charladito. Seleccione el nombre del cliente, la ciudad y el país desde la tabla que se llama así. Cuando country sea igual a USA, o sea, cuando se cumpla esta restricción que el país dice sea Estados Unidos, o puede decir Alemania, o puede decir Chile, o puede decir Tailandia, qué sé yo. Entonces me traería las personas que cumplen la condición que se especifica ahí, que su país está. ¿Sí? Entonces, esta es la sintaxis de SQL. Es muy diciente, es mucho más sencilla que la de Excel. Y ya. Bueno. Entonces, ahora sí. Jaime, una pregunta. Dígame. Al ser sentencias reservadas, yo veo que normalmente están en mayúscula, pero al ser sentencias reservadas, si uno las coloca en minúscula, igual funciona. Igual. ¿Por qué las pongo en mayúsculas? Precisamente porque son reservadas. Entonces, esa es una forma que yo tengo de diferenciarlas. En el transcurso del curso las voy a poner en mayúsculas, en minúsculas, indistinto. Lo que pasa es que cuando uno está codificando, debe tener siempre un orden. Por ejemplo, cuando yo hago funciones de Excel, también las pongo en mayúsculas. ¿Para qué? Pues para resaltar o acordarme o decirle a los aprendices
esta palabrita que se llama redondear es un comando, ¿sí? Y ustedes saben que, pues, que Excel igual también tiene su sintaxis. SQL también tiene su sintaxis. Utiliza paréntesis, utiliza comas y utiliza punto y comas. Entonces, como todo lenguaje tiene su propia sintaxis. ¿Listo? Pero no, es indistinto si yo lo pongo en mayúscula o en minúscula, le va a funcionar. Pero eso es ya más por orden o chinchoso que es su instructor de poner todo eso en mayúscula. Pero eso es para diferenciar, únicamente para diferenciar. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces les voy a copiar, que yo no voy a ponerme a coger todo. Voy a compartir este archivo de texto. Uy, ¿qué es eso? ¿Qué es esto aquí? ¿Quién mandó esto? Aquí. Sí funcionan. Seleccione del grupo expediente, punto no expediente, número de radicación con radicado, trámites, punto estado, trámite, punto ta. Ah, pero es que aquí ya alguien trabaja bases de datos. Seleccione todos estos campos cuando el código del expediente sea igual al número de radicación de trámite y el número de radicación de taxes sea este y aquí sí me perdí. Bueno, sí, perdón. Cuando expedientes código expediente sea igual al trámite de radicación y el número de expediente esté en el número 2016-515-79 y el tipo de trámite sea código de trámite. Sí, es eso. Aquí está diciendo radicación igual trámite igual a radicación tal y radicación tal. Ese es para puros ordenamientos. Sí, sí, me doy cuenta, Ramfis. ¿Ramfis está trabajando en MySQL o está trabajando en SQL Server? Bueno, entonces, este texto que aparece aquí, que les acabo de dejar ahí el enlace, es este. ¿Cuál es la idea de este texto? Pues ahí hay un par de compiladores en línea para no tener que instalar programas. Yo les dije, la idea no es instalar programas, sino ejercitar los comandos. Aquí hay un listado de comandos en español. Aquí hay otro listado de comandos y aquí está un listado de comandos básicos de SQL. Entonces, como les dije, lista de comandos de SQL hay bastantes. ¿Sí? Hay bastantes. Para que los tengan en cuenta para hacer esto. Entonces, ¿qué va a ser lo que vamos a hacer inicialmente? Vamos a crear una tabla de empleados que tenga estos datos. ¿Sí? Ustedes saben que en Colombia tenemos una clasificación de riesgos laborales. ¿Sí? Que dependiendo del tipo del riesgo, pues va a un porcentaje que se paga por ese tipo de riesgo. Entonces, hay riesgo 4, 4 o 5, pues el más económico y el que usamos las personas que estamos en oficina puede ser el riesgo 1, ¿sí? Pero por ejemplo, cuando yo trabajé en petroleras, en minería, allá todo era riesgo 5, todo, absolutamente todo, ¿sí? Entonces, se pagaba muchísimo más, un porcentaje mucho mayor a las aseguradoras de riesgos laborales porque pues usted estaba metido dentro de un ambiente que era propenso a que si usted tenía un accidente, pues quedara frikis mortis, ¿sí? Entonces, eso es el nivel de riesgos. Bueno, si usamos esta segunda, ¿sí? Fíjense que aquí, bueno, esto es propaganda, ¿no? Recuerden que no hay nada gratis en Internet. Sí, no hay nada gratis, estas son propagandas.
Fíjense bien que aquí ya hay una tabla que se llama Customers, una tabla que se llama Orders y otra tabla que se llama Shippings. ¿Qué pasó? Sí, Shippings. Entonces, la idea pues es, como empezar en blanco, sería borrar estas tres tablas. Customers, Orders y Shippings. En este de aquí. O de una vez aquí, que no nos tocaría borrar nada. Sencillamente vamos a crear la tabla. Entonces, saltemos a crear la tabla. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear la tabla de empleados. ¿Sí? Para eso, tenemos estas instrucciones. Voy a copiar aquí. Va a ser copy-paste. Y lo voy a pegar acá. Ay, no puede ser. Ahora sí, toca borrar primero. Entonces miremos qué es lo que estamos haciendo. En SQL, cuando yo tengo dos rayitas, es que voy a incluir un comentario. ¿Por qué se incluyen comentarios? Porque le ayudan a usted a saber qué es lo que está haciendo. ¿Sí? Siempre que uno esté trabajando en lenguaje de programación, pues hay que acostumbrarse a poner los comentarios. Siempre, 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 siempre. No importa si usted está desarrollando en Python para hacer analítica de datos, escriba comentarios. ¿Sí? No importa que el comentario sea más largo, sea un párrafo y usted solamente va a ejecutar una instrucción, no importa, hay que poner comentarios. Entonces, aquí, no sé si esto se puede, ahí está, un poquitico más grande. Estos dos puntos significan que eso que sigue ahí es un comentario. Entonces, en el momento de que el manejador de la base de datos va a compilar esto, o sea, lo va a convertir ya en una acción que se ejecute sobre la base de datos, lo que sea comentario no lo va a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque pues no lo va a tener en cuenta, porque precisamente es un comentario. Entonces viene la primera sentencia, create table. Listo, crear tabla. ¿Sí? Es la primera sentencia y la tabla se va a llamar empleados. O sea, cree la tabla que se llame empleados. Listo, empleados. Así va a ser mi tabla. Primer campo de la base de datos se llama docID. O sea, ese sería el documento de identidad. Es un número entero, INT. Pero al mismo tiempo yo le estoy diciendo, esta es una primary key. O sea, le estoy diciendo, oiga, ese campo que se va a llamar docID, que va a ser un número entero, es la clave primaria de esa tabla que se llama empleados. ¿Listo? Por eso dice aquí, clave primaria, número entero, INT. Después viene otro campo que se llama nombres. ¿Sí? Y este campo ya es un varchar. O sea, char es un carácter. Char en inglés es un carácter. O sea, cualquiera de los símbolos que entre uno por el teclado es un carácter. Solo que aquí están diciéndome que los nombres máximo pueden tener 120 caracteres, así que usted no puede tener 4 nombres muy grandes, nombres nomás, porque después vienen apellidos. Sí, no puede llamarse como el nombre de Bolívar, ¿no? Que eso era Simón de la Cruz, no sé qué, es mejor dicho, era un nombre re largo. Sí, ¿cómo era el nombre completo de Simón Bolívar? Y sí, es que ese señor sí tenía un nombre. Vea, mire eso. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad. No sé cuántos caracteres tiene, pero ese es un nombre re largo. ¿Sí? Entonces, en la base de datos, limitamos eso a 120. No, mentiras, sí puede caber el nombre de Bolívar. Incluso el nombre de Bolívar con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palabras, va a caber dentro de esta base de datos.
¿Listo? Después sigue lo mismo. Fíjense que aquí yo ya no puedo ponerle primary key porque la primary key está aquí ya arriba. ¿Cuántas claves primarias puede tener una tabla? Una. Una. Muy bien. Una única clave primaria. Entonces le digo apellidos. Ah, bueno, fíjense que aquí hay una coma. Entonces, aquí está. Nombre del campo. Tipo de dato. Característica, que es la clave primaria. Coma. ¿Sí? Coma. Nombres. Nombre del campo. Varchar. Varchar 120. Esto puede ir separado o puede ir unido. No importa. ¿Sí? Ahí lo que le estoy diciendo es que es de máximo 120 caracteres. O sea que el nombre de Bolívar, el nombrecito de Bolívar, puede ir ahí sin problema. Y no nulo. No puede ser nulo. Tiene que tener un nombre de la persona. Coma. La coma, fíjense que me va separando cada uno de los campos. Apellidos. Pues apellidos también es un varchar de 120 no nulo. Entonces ya me tendría que poner Bolívar Palacios Ponte y Blanco. ¿Listo? Pequeño nombrecito. Departamento. Pues debe ser el departamento de la persona, ¿cierto? O bien donde trabaja o bien donde nació, pero en este caso puede ser, como se llama empleados, debe ser el departamento en el que trabaja. Entonces está en contabilidad, está en compras, está en ingeniería, está en vigilancia, está en capacitación, está en recursos humanos, es un agente comercial, es recepcionista, es secretaria, es operador, etcétera. Entonces ahí está el departamento al que al que pertenece cada persona. Y aquí este tiene 20 caracteres máximo. ¿Sí? Máximo. Y no es nulo. No puede ser nulo. Además de eso, tengo el salario en un número entero. Y me preguntan al final los riesgos laborales. Ah, pero es que el riesgo laboral, profe, como dice aquí en esta tabla, es un porcentaje, vea. Es 6.960 o es 2.436. Entonces, en el momento de definir, yo le digo, mire, ese es un número decimal, ¿sí? Como en Excel uno puede definir también números decimales, ¿cierto? Aquí dice número entero y aquí le pone decimal, ¿dónde está el decimal? En número. Ah, lo que pasa es que en número uno puede definirle cuántos decimales tiene, ¿sí? Aquí puedo definirle cuántos decimales tiene. O le quito los decimales. Pero en SQL sí me toca especificar que el número está en formato decimal. ¿Sí? ¿Y cómo es este formato decimal? Tiene 4 decimales y 3 números enteros. Ah, no, miento. 4 dígitos, 1 entero y 3 decimales. ¿Sí son 3 decimales? Sí, 3 decimales. Un número, son 4 dígitos, de los cuales son 3 decimales y me queda 1 para un número entero. Eso sí es no es como tan obvia, ¿sí? No es tan obvio, no está tan claro, ¿sí? Pero son 4 dígitos, de los cuales 3 son decimales. Y el que sobra es un entero. Si yo lo hubiera dicho aquí, no, son 5 dígitos, ¿sí? Pero entonces póngame 3 decimales. Y fíjense que aquí al final de esta ya no hay coma. Ya no hay coma. ¿Ven? Que ya no hay coma. ¿Por qué? Porque es que esta es la última, es el último campo que yo estoy definiendo en esta tabla. ¿Sí? Es el último campo. Entonces, al ser el último campo, ya no necesito ponerle la coma para que me lo separe de otro campo. Y al final, si yo abrí un paréntesis aquí, ¿sí? Pues tengo que cerrarlo acá. Porque yo no puedo dejar paréntesis abiertos sin cerrar, igual que en Excel. Me toca cerrarlo.
Y viene el punto y coma que me dice hasta ahí llega la instrucción para crear la tabla. ¿Listo? Entonces voy a decirle que corra. Run. Ahí está. Ya lo hizo. Ejecución completa. ¿Y dónde está? Ah, pues, ¿qué me toca decirle? Vamos a ver si funciona como yo creo. Voy a decirle aquí, muestre la tabla. Y le voy a decir aquí, show tables. Vamos a ver si señalando aquí, le digo run. Ah, show, no, pero un momentico. Show está aquí. Es que me toca darle un nombre a la base de datos. Como yo no le puse nombre de la base de datos. Bueno, entonces muestra la tabla es un select asterisco from empleados. Punto y coma. Y selecciono este pedacito de aquí y le digo run. Debió haberme mostrado algo, no salió nada. No sé si lo hace aquí. No sé si lo hace aquí. Claro que es que no le he dado parámetros tampoco. Voy a hacerlo en la otra interfase, en esta que se llama Programis, que también se la dejé aquí, que se llama Programis. Voy a decirle exactamente lo mismo. Show. Pero esto se llama, ¿cómo se llamará esta base de datos? Show databases. Punto y coma. Y run. Jaime, una pregunta. Bueno, varias Dígame. preguntas. ¿Por qué no me deja? Aparte de varchar, que es INT y decimales, ¿qué otro tipo de datos se le pueden configurar? Por ejemplo, tipo correo electrónico o algún dato No. mixto. No. Números enteros, números decimales, fechas, hora y variables de texto. Es decir, caracteres de texto. No más. Nadie le puede hacer más. ¿Por qué no me deja ver nada aquí? Voy a hacer esto. Si se llama así, Drop Table Customers, Orders and Shippings. Y voy a decirle esto, Run SQL. Ahí ya desaparecieron las tablas. No sé si es que aquí no sé por qué no me muestra la entrada. Y esto aquí, ¿qué será? Eso es una propaganda. Y voy a copiar de nuevo todo esto de aquí. Entonces debería decirme algo, ¿no? Y le voy a decir Run SQL. Fíjense que aquí sí me muestra la tabla que creó. Pasémonos a este. Es que el otro no veo en dónde me está dejando las tablas ni nada. Me muestra solamente que la ejecución fue chévere pero necesito ver algo. Entonces fíjense que aquí sí me creó la tabla. Pásense por favor a este. Verifiquen primero que lo pueden abrir, ojalá. Jaime, Dígame. con el anterior decía guardar. No le funciona por ahí. Perdón, ¿me están escuchando? ¿Sí me Sí, están señor. escuchando? Sí, señor. Ok. Ahora sí, qué pena la pregunta. Jaime, en la aplicación que está inicialmente hay un guardar. ¿Por ahí no le funciona? ¿De pronto no le deja ver?
Enter. Test. No, solamente lo guarda. Ah, ok. Pero es que fíjese que este, por lo menos, si ve que aquí me muestra la tabla de empleados. Entonces me dice docID, que es un entero. Me dice nombres varchar, apellidos varchar, departamento char. Ah, a mí se me olvidó el departamento. Ah, pues sí, me comí el varchar del departamento, perdón. Y viene el salario, que es un número entero, y viene el tipo de riesgo. Entonces fíjense que aquí me muestra todos los campos y aquí se ve la tabla. ¿Sí ven? Todo está vacío, pero aquí están los campos. docID, nombres, apellidos, departamento, perdón. Jaime, no se escucha, está el micrófono apagado. No sean malos, por favor, no me apaguen el micrófono, no sean malos. Entonces, aquí me está mostrando la tabla, me muestra el nombre de la tabla de empleados y la estructura de cada uno de los campos. Me está indicando que este es el tipo de dato entero, que este es un varchar de 120, el departamento es un varchar de 20, el salario es un entero y el riesgo es un decimal de 3 decimales, 4 dígitos. ¿Sí? Entonces aquí ya me la creó. Ya está creada. Ahora viene diligenciar la tabla. Fíjense que yo aquí tengo, vamos a insertar no sé si está persona por persona. Sí, vamos a insertar, toca persona por persona. Entonces vamos a insertar una persona. Entonces, esto lo borran, porque si no vuelve y lo repite, y pegan esto. Fíjense que aquí está, insertar, insert into, insertar en empleados. ¿Qué vamos a insertar? Pues los campos docID, nombres, apellidos, departamento, salario y riesgo. ¿Cuáles son los valores que yo le voy a poner? Pues un número de cédula, Laura María Gómez Arroyo, que es contable, se gana esto, 3 millones, y su riesgo es 0,522. Si yo le digo seleccionar esto de acá y le digo, córrame esa sentencia de SQL, fíjense que ya la tabla no está vacía. Aquí ya me aparece el primer dato en la tabla. Por eso le dije insert into. Entonces le digo, el documento de la persona es este. Se llama Laura María. Ve, aquí está Laura María Gómez Arroyo, que es contable. Este es su sueldo. Aquí no le puedo poner símbolos. No. Esto es un número entero. Y el riesgo es 0,522, que fue justamente lo que yo le puse acá. ¿Sí? Entonces la idea es, bueno, ahorita vemos eso, es ir uno por uno de estos. Voy a poner otro, 2 de una. Jaime, ¿tú me podrías hacer un favor y me repites cómo es que determinas la cantidad de decimales que va en el número? Claro, aquí. Yo le digo, son 4 dígitos. Ay, 4 dígitos. De esos 4 dígitos, 3 son decimales. O sea, un entero y 3 decimales. Y por eso, aquí me Perfecto. aparece justamente un entero y 3 decimales. Vamos a cambiar los datos aquí un momentico. Voy a poner otro número de cédula. Y voy a poner yo ahí. Y voy a hacer que es el instructor. Que se gana. Voy a ponerle aquí un 67,3%. Vamos a ver si lo acepta. ¿Sí?
Fíjense que le puse un solo decimal y le puse 2 números enteros. Voy a señalar esto y le digo run SQL. Ah, no, sí lo aceptó. Sí lo aceptó. Parece que solamente con decimal. Pero bueno, parece que sí lo aceptó. Bueno. Entonces voy a coger todo esto de acá. Fíjense que las instrucciones son las mismas. Insert into, pero varias veces. Y lo voy a pegar aquí. Fíjense que ahí estoy insertando persona por persona. ¿Sí? Entonces le estoy diciendo, inserte en la tabla de empleados y tengo que ponerle toda la chorrera. ¿Sí? Toda la chorrera. Y venga a ver si hay alguno de esos que pueda ser nulo. El salario puede ser nulo. ¿Sí? Voy a dejar el final. No le voy a poner ni riesgo ni salario al final. Por dicho, al final le voy a quitar este de acá, que se dice que no es nulo, pero sí me toca dejarle las comas. Y le voy a dejar este también nulo y este nulo de acá. ¿Listo? Lo voy a dejar así. Entonces, insertar dentro, insert into, tabla empleados, pero me toca especificar todos los nombres. Ah, o mejor aún, aquí también le quito estos de aquí, de departamento, salario, riesgo. Y solo le pongo los apellidos. Y aquí dejo eso así, vacío. ¿Sí? Solamente voy a poner el doc ID, los nombres y los apellidos. Y ahí debe generarme un error. Ojalá. Entonces, como yo tengo que poner en su orden el doc ID, el nombres, el apellidos, los departamentos, el salario y el riesgo, pues para cada uno de esos campos o columnas yo tengo que definir el dato que voy a poner. Entonces voy a decirle, voy a seleccionar todos los que no modifiqué, los que vienen bien, y le voy a decir que ejecute el código SQL. Y fíjense que ya me llenó aquí la tabla. Sí, aquí ya tengo, no me muestra todo, pero ahí está. Ahí se ve la tablita. ¿Sí? Ahí se ve la tablita. Y voy a seleccionar el último. Ah, de hecho puedo borrar esto ya. Pues ya lo ejecuté. Y le voy a decir, hágame esto. Fíjense que a este, a pesar de que departamento tiene que ir un departamento, no puede ser vacío. Entonces lo dejé en vacío. Vamos a decirle que lo corra. Ve, ahí está. Error. ¿Sí? De inmediato me dice que hay una restricción que falló. Not null, constraint failed. O sea, como departamento yo lo definí que no puede ir nulo. ¿Sí? Y aquí lo quiero poner nulo. Pues obviamente cuando yo le definí antes que esto era nulo, no puede ser nulo, es decir, tiene que haber algo. Y yo no se lo paso, pues la máquina de SQL me dice, oiga, ay, un momentico, usted está equivocando. ¿Sí? Se está equivocando porque el departamento no puede ser nulo. Pues me toca ponerle aquí, coma departamento. Ah, lo voy a dejar en mayúscula. Para que vean que no pasa nada. Y aquí lo voy a poner en ventas. Entre comillas, ventas. Porque tiene que ir entre comillas. Recuerden que es un texto. Entonces, si yo le señalo esta instrucción de nuevo y le digo, corra en SQL, ahí ya no me generó, me dice, SQL query successfully executed. O sea, ejecutó satisfactoriamente la sentencia SQL. Pero, however, o sea, sin embargo, el resultado hay algo vacío ahí. Entonces, fíjense que aquí, efectivamente aquí en la última, se ve que me pone el número de la cédula, el nombre, los apellidos, las ventas, y aquí estos dos que no definí están en vacíos. Pero como yo a esos no les había puesto restricción
y podían quedar en vacío, es decir, podían quedar vacíos, pues pueden quedar así, no hay problema. ¿Sí? No hay problema. Me deja ingresar los datos que yo le pida. Pero cuando yo vaya a hacer una consulta y tenga que ver con estos dos datos, me va a decir que esos dos datos no existen. Esa persona no existe. ¿Listo? Esos datos no existen. Entonces ya hasta aquí hemos diligenciado la tabla. Ahora sí vamos a hacer las primeras consultas. Vamos a seleccionar Select asterisco from empleados, que es la consulta más básica. Select asterisco, asterisco actúa como algo que se llama el comodín. ¿Sí? El comodín sirve como cualquier carácter. Como, pues, el que juega póker sabe que el comodín sirve como cualquier carta. Entonces aquí el asterisco me sirve como comodín. O sea, muéstreme todo. ¿Sí? No le estoy diciendo que me muestre solo los nombres. No, muéstreme todo. O sea, el doc ID, los nombres, los apellidos, el departamento, el sueldo y el riesgo. Si yo la ejecuto, ¿por qué no me sale esto aquí abajo? Que no sé qué pasó aquí. De aquí abajo me está mostrando la tabla. ¿Sí? Aquí abajo me está mostrando la tabla. No me sale completa, no sé qué le pasa a la pantalla. ¿Sí? No sé por qué me está molestando así la pantalla. Che. Vea que aquí me mostró todo. ¿Sí? Pero no es que no esté, sino que no me la muestra. Pero ahí está. Select es decirle, muéstreme todo. Es decir, muéstreme toda la tabla que se llama empleados. Toda la tabla. Y me muestra efectivamente toda la tabla. Pero a ese yo puedo modificarlo y decirle, muéstreme todo de la tabla de empleados, cuando, where, sí, donde departamento sea igual a contable. O sea que tendría que mostrarme las personas que trabajan en el departamento contable. Únicamente donde departamento es igual a contable. Entonces, ya no quiero verlo todo. Ahí está. Y entonces al decirle que me ejecute el SQL, pues me va a mostrar menos personas. Obviamente, aquí está mostrándome solamente 3 personas. Laura María, Claudia Marcela y Laura Daniela, que dicen departamento contable. Sí, ahí están, departamento contable. Me filtra, cuando yo le digo cuando yo le digo donde departamento sea contable, me filtra por contable. Es el mismo filtro de Excel, lo que pasa es que aquí toca escribirlo. En Excel uno que llega y dice, pues muéstreme el filtro y desactiva todo y le pone el chulito donde dice contable y ahí le muestra únicamente los que aparecen en contable. Entonces es el mismo tipo de filtro que yo hago en Excel, lo único es que me toca escribirlo dentro de la instrucción de SQL. ¿Sí? Entonces, cuando departamento es contable, cuando se cumple esta instrucción, perdón, esta condición, me muestra todas las coincidencias cuando departamento es contable. Es muy sencillo. Son todas cosas que uno maneja. A ver aquí. Bueno, sí me sirve. Y entonces me dice, voy a ponerle aquí el ansalario. ¿Sí? Entonces quito acá y pego aquí. Entonces fíjense que yo puedo hacer también una lógica AND o la lógica I, que también está presente en Excel. Cuando uno quiere hacer más de una condición lógica, pues le pone que me cumpla esto y que me cumpla lo otro. ¿Sí? Es la misma lógica que uno hace en las funciones de Excel. Entonces,
Aquí me tiene que mostrar únicamente los empleados del departamento contable que tengan un salario menor a 5 millones de pesos. ¿Sí? Salario menor a 5 millones. Recuerden que este 5 millones es un número entero, entonces aquí me lo pinta de rojito. El AND es que cumpla tanto que sea contable, como que departamento sea contable, como que salario sea menor a 5 millones. Entonces yo ya sé que aquí tiene que mostrarme dos personas. No, estos son, sí, dos personas. Tiene que mostrarme ahí. Le voy a decir, ejecúteme el SQL, me lo ejecuta, y aquí están las dos personas. Una de 3 millones y medio y otra de 2 millones 800. ¿Por qué? Porque mi restricción, mi restricción era decirle que el departamento sigue siendo contable y el salario tiene que ser 5 millones. Voy a tratar de hacerle trampa. ¿Qué trampa le vamos a hacer? Vamos a ponerle que sea contable y que sea promoción al mismo tiempo. ¿Sí? Eso es trampa. Entonces aquí le voy a modificar. Recuerden que esto es un editor de texto. Departamento. Sea igual a promoción y ya. ¿Qué resultado me debe dar eso? Si yo le digo que el departamento sea contable y que el departamento sea promoción, ¿qué resultado me tiene que dar eso? Nulo. ¡Nulo! Muy bien, nulo. Es más, sí, aquí está. El query o la consulta SQL fue ejecutada satisfactoriamente. Sin embargo, el resultado es vacío. ¿Por qué? Porque una persona no puede ser contable y puede ser promoción al tiempo. No se puede. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo le cambio esta AND por una OR? ¿Sí? Que el departamento sea contable o el departamento sea promoción. Entonces yo le digo, ejecúteme esta hora y miremos el resultado. Ah, vea, pues me muestran los contables. Contable, promoción, contable, promoción, contable. Me los muestra a todos, tanto los contables como la promoción. ¿Listo? Y ahora quiero ver cuáles de esos ganan menos de 5 millones en los dos departamentos. ¿Y ahora cómo hacemos eso? ¿Será que poniéndole paréntesis eso funciona? Venga, pongámosle paréntesis. Pues se supone que eso funciona en Excel, ¿no? Si yo le pongo paréntesis a eso, trabaja ahí. Y aquí le voy a decir que AND salario sea menor que 5 millones. Vamos a ver. Ay, vea qué chévere. Me muestran los contables y los de promoción, cuyo salario, voy a decirle que sea menor que 3 millones, para que me muestre poquitos, de 3 millones. Un SQL. Aquí está. Me muestran los de promoción o de contable, cuyo salario sea menor que 3 millones de pesos. Y ahí está. Entonces, fíjense, ¿cómo arreglé yo eso? Ah, pues diciéndole, mire, hermano, esta de aquí es una condición. ¿Cuál condición? O bien que el departamento sea contable o que el departamento sea promoción. Y la otra condición, por eso está la ANT aquí, es que el salario sea menor que 3 millones de pesos. Dos condiciones. ¿Sí? Y así puedo ponerle más condiciones. ¿Qué tengo que hacer? Igual que en Excel, ponerle paréntesis. ¿Sí? En todo lenguaje de programación, lo que está entre paréntesis se ejecuta primero. Siempre. Se va a ejecutar primero porque está en paréntesis. Es una forma que tiene el usuario de decirle al programa, oiga, hágame primero esto y después esto otro. ¿Sí? Entonces, bueno, miremos a ver qué otra hay acá. Ah, bien, la misma.
Ok. Ah, bueno, aquí hay uno que está, hay uno más chévere. Salario between. Salario between. ¿Qué quiere decir between? En Spanish, ¿qué quiere decir between? Entre. Dime. Entre. Entre, exactamente. Entonces vamos a copiar esta que está acá. ¿Sí? Y voy a pegar este de acá. Es solo mover esto aquí. Chan, 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 y pego. Listo. Entonces le voy a decir, pero que no esté entre 3,5 millones, sino entre 25. Lo cambié. Entonces lo mismo. Tengo dos condiciones lógicas. Primera condición lógica, que el departamento sea igual a contable o el departamento sea promoción. Listo. Tienen que estar en contable o en promoción. Y al mismo tiempo, el salario está entre un límite inferior, que es 2,5 millones, y un límite superior, que es 3,5 millones. Between es entre 2,5 millones y 3,5 millones. Run SQL, y aquí está. Vean, aquí está. Dos personas en promoción, una en contable. Y los salarios efectivamente son mayores que 2,5 millones y menores que 3,5 millones. ¿Sí? Entonces puedo hacer ese tipo de lógica, ¿sí? Para seleccionar las búsquedas. ¿Eso también se puede hacer en Excel? Por supuesto que se puede hacer en Excel. ¿Sí? Porque yo le pongo, ¿recuerdan los sí anidados? Uno puede buscar y poner condiciones con sí anidado y que se vayan cumpliendo cada una de las condiciones que necesita. Digamos que todo eso trabaja de una manera muy, muy similar porque son programas hechos como para la misma cosa, para manejar datos. Entonces, las búsquedas, las consultas, pues van a ser cosas similares. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Listo. Profesor, ¿puede quitarle los paréntesis a la consulta que hizo último? No le escucho. Que si le puede quitar los paréntesis a la última consulta que hizo. Vamos a ver, yo creo que no pasa nada, Sí, es porque ese que es el salario between. No, ahí se le pueden quitar los paréntesis y no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque aquí estoy diciéndole y que el salario esté entre 2,5 millones y 3,5 millones. ¿Sí? Entonces, este pedacito se lee como una sola. Voy a cambiarlo, ¿sí? Para que me dé valores diferentes. no, profe, a toda la consulta. No, También la este que no. desde el web, desde el web. ¿Seguro? ¿Eh? Bueno, vamos a ver. Oiga, sí, sí, sí se puede. Bueno, debe ser manía mía de ponerle paréntesis a todo. Aunque para mí, pues, Observe, profe, como esta es una observe que, condición, sí, observe que le dio sin paréntesis, creo que le sacó 5. no, no, está bien, contable promoción. No, sí está mal porque aquí veo sueldos de 5 millones. Con que hay un sueldo de 5 millones ya está mal, ¿sí? Hay un sueldo de 5 millones y pico. Ah, Entonces ya entonces está ahí mal. está la necesidad de meterlo siempre Ujú. entre paréntesis. Sí, no, los paréntesis son necesarios, además que me permiten leer bien las condiciones, ¿sí? Entonces, si lo voy a ejecutar con los dos paréntesis y creo que el resultado va a ser diferente. Sí, ahí salió, ahí ya no está el 5 millones y pico, ¿sí? Sí, son diferentes. Hay que dejar en los paréntesis.
Bueno, entonces ya comenzamos hoy con SQL. ¿Alguna otra pregunta? Seguimos el viernes con esto, ¿no?